Bien, recordar a nuestro público nuestras redes sociales y recuerda que estamos en este servicio de donde nos puedes escuchar en Spotify, en todos estos podcasts. No importa en el que estés suscritos, ahí puedes darnos seguimiento a través de Almuerzo de Negocios. Claro que sí, seguimos, Erika, seguimos con estos 10 años. Sí, así es. Y bueno, vamos a hablar de una marca que lanzó esta campaña durante esta década y ha permanecido hasta ahora, que es Snickers, con esta famosa campaña de no eres tú cuando tienes hambre. Y yo recuerdo cuando se lo vio aquí, que en exteriores de repente nos encontramos con el Puma, José Luis Rodríguez, en varias valles, y todo el mundo dice, ¿qué es lo que está pasando? Con un blower al lado. Óyeme, sobre todo. Sí. Pero la verdad es que la campaña ha podido sacar provecho de varios íconos de la cultura pop internacionalmente. Se ha podido adaptar regionalmente también a diferentes celebridades y Snickers le ha sacado provecho hasta ahora, inclusive evolucionando hasta en los propios empaques del mismo dulce, del Snickers, que demuestra cómo tú te sientes cuando tienes hambre. La verdad que es una campaña que es muy potable, que me imagino que todavía le estarán sacando jugo por un tiempo más. Ya veremos hasta cuándo genere cansancio. Pero hasta ahora sigue siendo sorprendente las diferentes ejecuciones que han hecho, inclusive llevándolos hasta el mismo Super Bowl. Yo creo que obviamente hay campañas muy puntuales en un momento determinado, pero hay campañas de construcción de marca, hay campañas que cuando usted hace algo que puede sostenerse durante 5, 6, 7 años en el tiempo, es muy valioso porque al final la gente empieza a relacionar cosas, va dejando el mensaje. Claro, pudiera parecer hasta ilógico, porque se supone que es el trabajo, pudiera pensar la gente, que es un trabajo más fácil de poder darle continuidad a la misma idea y a la misma estrategia. Es todo lo contrario. Así es. Es que cada vez tú tienes la vara más alta y tú tienes que buscar cosas que sean más impactantes y que no sean más de lo mismo. Y entonces cuando tú ves campañas como esta, y bueno, para mí el ejemplo top de todo esto es el famoso ejemplo de Mastercard, ¿no? Sí. Para todo lo demás existe Mastercard. Y cómo ellos han sostenido eso durante años y años. Y cómo sigue siendo poderoso y cómo sigue mandando el mensaje que ellos quieren. Y que el eslogan en el caso de Mastercard lo utiliza la gente hasta como una coletilla. Y claro. como No, ya se convierte algo coloquial en un comentario de la cultura popular, ¿no? Así es. Y esto de que tú no eres tú cuando tienes hambre, obviamente que el mensaje era tan fuerte. Y porque no tengo tiempo para comer, pero sí tengo tiempo para comerme una barra de Snickers. Genial, ¿no? La verdad que vale la pena mencionar esta campaña. Y aquí en el patio, la verdad que se hicieron serios intentos de creación de contenido de marca. A principios de la década vimos como Orange Dominicana lanzó una serie de cultura popular que se llamaba Dale Play, donde tú solamente la podías ver a través de YouTube. Recuerdo que el director fue Ernesto Alemani, y donde iba muy atado a algo que inclusive ha continuado con Altiz, que es el apoyo a lo que es el entretenimiento, a la música. Eso fue algo que siempre fue muy importante en su momento para Orange y ahora también lo es para Altiz. Y ya luego, ahora casi al final de lo que es esta década, vimos como UNICEF con La Peor Novela también tuvo creación de contenido de marca, hablando en el lenguaje del pueblo llano, es decir, que le llama la atención este tipo de contenido como novelas y como llevan un tema tan serio como lo es el matrimonio infantil a través de una generación de contenido de este tipo, y hasta fue ganadora de varios premios internacionalmente y también localmente. La verdad que ha sido un éxito. Yo creo que cada vez más se está tratando y se está logrando el generar contenido de marca sin que se pierda el mensaje. Porque tú puedes generar contenido de marca y que parezca una película y nadie entender lo que tú estás diciendo. Que ese es un problema al cual tú te puedes enfrentar. Y también, señores, sin darnos cuenta, esta fue la década que afianzó la publicidad para Black Friday. Es decir, antes del principio de esta década eran muy puntual las empresas que hacían a lo mejor un anuncio para Black Friday y demás. Pero esta fue la década donde realmente ya República Dominicana adoptó esa temporada
y lo hizo parte de la temporada de publicidad. Y me atrevo a decir que la temporada, por lo menos en prensa impresa, más importante del año, lo que es la parte de Black Friday. Es decir, se ha convertido realmente en una de las temporadas más importantes en colocación de publicidad, por lo menos en la prensa impresa. Entonces, vimos cómo el cambio del consumidor adoptando esta temporada de compras fue evolucionando durante toda la década y fue llegando a lo que es la industria de la publicidad. Bueno, el cartel se convirtió, en el caso de los periódicos, en un arma no solamente de publicidad, sino de constancia para los consumidores, ya que los consumidores se transportan a sus tiendas de retail con el cartel en la mano, buscando el especial que está en el periódico, con el precio, con las especificaciones para la compra, lo que es una evidencia de que está dando muchos resultados y de que la gente lo está leyendo y lo está tomando en cuenta como un instrumento para ir a hacer sus compras. Y que todavía, y qué bien que comentas eso, Rafa, es importante la parte impresa para la compra de ese día. Hemos visto como en los últimos años, sobre todo las empresas que están haciendo impulsos en digital, para el día de Black Friday en específico, se reduce mucho lo que es el famoso engagement, porque las personas están más atentas a lo que está ocurriendo en físico, sobre todo para industrias puntuales, compra de electrodomésticos, cosas así, lo que te hace ir a tienda. Ya hay otro tipo de público que se está acostumbrando a comprar online y demás, sí, pero todavía existe esa visita a la tienda en físico. Y por lo tanto es importante que se impriman encartes, que se distribuyan a través de la prensa, que se coloque en portadas falsas y todo eso durante una temporada que ya no solamente es ese fin de semana, sino que hemos visto cómo hay compras, pre-compra de publicidad para el mes completo de algunas empresas que saben la importancia que tiene para impulsar las ofertas para esa temporada. Así que eso lo vimos el desarrollo durante esta década. Y también relacionado justamente con los medios impresos, vimos la casi desaparición de las revistas impresas. Recuerden que a principios de la década teníamos, yo creo que una revista por cada industria, o varias por cada industria. Y cómo realmente se han quedado o revistas ya muy tradicionales que conocemos en nichos específicos, o unas cuantas revistas que representan industrias que a lo mejor todavía van al medio impreso, pero no esa cantidad de variación de revistas que teníamos antes. Y que salía una, yo creo que casi todas las semanas. Entonces, lamentablemente, esa es una realidad que hemos vivido no solamente aquí, sino internacionalmente, pero aquí en un momento donde en otros países estaban desapareciendo las revistas, aquí iban saliendo cada vez más. Y sin embargo, ahora podemos encontrarnos con un ejemplar que es del 2011, 2012, y fue el último ejemplar de una revista que a lo mejor se leía mucho o tenía mucha circulación. Sí. Es lamentablemente una pena, pero es una realidad de lo que estamos viviendo. Sí, le pasó a la revista como algunos programas de televisión que son también de temporada. Sí, sí, o sea, sí, son in and out. Llegaron y tú leyéndolas te dabas cuenta de en las primeras ediciones que no iba a durar mucho en el mercado. Así es. Y hablando justamente de los ratings internacionales, sobre todo de cadenas en los Estados Unidos, también vimos cómo fue envejeciendo la audiencia que veía el prime time. Ay, Dios. Es decir, llegamos inclusive a números que el año pasado representaban que la edad promedio de prime time era 53 años. Entonces, ese es un reto que todavía tiene la televisión tradicional para ver cómo engancha con las audiencias más jóvenes. Hemos visto cómo ya en este año se han adicionado, por ejemplo, algunas cadenas tradicionales de Estados Unidos como NBC, presencia de youtubers con programas propios, pero todavía no se han visto los resultados de eso. No. Entonces, yo creo que ese mensaje quedó muy claro. Si la audiencia va envejeciendo, quiere decir que el futuro de la televisión no está muy claro hasta que empiecen a enganchar con las audiencias más jóvenes, y es algo que lamentablemente no se puede evitar a menos que no se hagan cambios contundentes. Hay una pregunta que surge ahí que es válida. Sí. ¿Está a tiempo la televisión? Puede ser, pero yo creo que está muy atado a la integración de multimedios. No puede, sola no puede. Así tiene que haber una integración estratégica.
Y eso quedan los ejecutivos para buscar cómo hacerlo. Porque yo dudo que todas las cadenas se muden a streaming. Porque No, ya claro. si no, la vamos a enterrar la televisión. Sí, pero Entonces, O por lo menos la televisión, tradicional. ese tipo de televisión. Ajá, la televisión tradicional. Porque lo que yo lo que veo es los jóvenes y los niños de menos de 15, 18 años no ven televisión. No. Pueden sobrevivir sin televisión. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos jóvenes de 15, 18, vamos a Que llevarlo no hasta están 20? acostumbrados, exacto. No les hace falta, es decir, no nacieron con la televisión. Cuando ese que tenga 20 hoy, dentro de 10 años, cuando tenga 30 años, él va a asumir esa costumbre, No. me resulta cuesta arriba. Entonces, de repente, en la medida en que esa población centennial, millennial, ¿cómo es que se llaman los otros, los más chiquitos? Los alfa. Los alfa. Ajá. Cuando esa generación vaya aumentando y vaya creciendo en edad, definitivamente lo único que le espera a la televisión es la desaparición. Es un asunto de tiempo. Es que nosotros, los que todavía acostumbramos ver televisión, sigamos consumiendo la televisión. Pero va a ser un asunto de tiempo. Así es. Es una muerte segura, lo único que es lenta, y va a ir poquito a poquito, y la audiencia va a ir muriendo, hasta que quede la última persona, o que quede ya un segmento del mercado que sea tan poco importante que las cadenas digan, bueno, para ese chin de gente nosotros no vale la pena No, porque transmitir televisión. tú tienes que producir y eso cuesta dinero. Mucho. Sí. Entonces, si no es algo representativo, y primero, representativo para los anunciantes, porque recordemos Que son los que que de mantienen eso que vive la televisión tradicional. Claro. Entonces, casi todo. Entonces, la verdad es que hay un reto bastante fuerte. Y tienen que ponerse las pilas. El No. contenido no está enganchando No. con el público. No. Donde quizás está el reto más, diríamos que difícil y complicado, no yéndonos tan lejos a donde se fue Ravelo se adelantó bastante, y volviendo un poquito más para acá, es que ya ni siquiera a los más adultos le están gustando los eventos tan largos. Ujú. Entonces, eventos y diríamos que temas deportivos, porque una persona no está dispuesta a sentarse a ver 3, 4 horas un juego de béisbol, un juego de tenis. Entonces, hay un reto ahí. Entonces, ¿cuáles son los grandes eventos de la televisión? Los Oscars, premios Emmy, ese tipo de premiaciones también que tienen duraciones de más de 2 horas. La misma historia. ¿Cuál es el tema con la televisión? De que si mi cajita no graba, entonces yo tengo que ver una película 2 horas y tanto a un horario X en un momento X. Yo Entonces, también creo que tiene que ver con el contenido, porque esos mismos jóvenes se tiran un evento de 2 horas de esports. Claro. No ven béisbol, pero ven un evento de esports. Entonces, es el contenido de nuevo, que es lo que quieren ver. Y si tú no lo enganchas atrayéndolo de una manera diferente, o a lo mejor como comentó Nelson en recap, haciendo que los mismos atletas sean parte del contenido y que enganchen como celebridades, hay que buscar la manera. Los esports van a enganchar ya la están enganchando a esa generación, y van a hacer que eso quede a un lado. Entonces, fácilmente, esos mismos muchachos se te quedan viendo horas y horas. Y tú dices, ¿pero qué es lo que ven? Si lo que están viendo es a otros jugando en una pantalla. Eso es una separación generacional que hay, pero está ahí y es una realidad. Entonces, es buscar de qué manera tú enganchas con ellos. Bueno, señores, y hablando justamente de jóvenes, tenemos que hablar de que esta fue la década donde se reforzó nuestra participación en Cannes con Young Marketers y Young Creatives. Sí. Así, ya hemos llevado muchísimos talentos hacia el Festival de Cannes a participar, a representarnos realmente como profesionales y ganando plata. Es decir, los primeros en ganar plata en Young Marketers fueron María Elena Morey y Yacer Mármol, que fue en el 2013, y luego Leticia Cantarella y Paola Ramos en el 2015. Señores, recuerden que esta competencia es con el mundo entero y que estos muchachos tienen que presentar en inglés y tienen 24 horas para presentar un proyecto que se les da ahí mismo. Entonces, de nuevo, nuestro talento es muy valioso y ya lo ha demostrado en estas premiaciones y estas participaciones que hemos tenido durante esta década. Y también esta fue la década, yo creo que de la integración de marca más famosa y el selfie más famoso hasta el momento, Ay, sí. que fue
el de los premios Oscar del 2014, el de Ellen DeGeneres. ¿Y por qué digo integración de marca? Porque recuerden que fue con un dispositivo Samsung. Sí. Y fue tan bien manejado que inclusive hubo una pequeña crisis, porque luego de que ella subió ese selfie, alguien de su equipo subió otra foto en su propia cuenta de Twitter desde un iPhone. Y esa crisis se olvidó, porque la marca lo manejó al día siguiente en su programa de televisión, donde todo el mundo se fue con un dispositivo en la mano, y eso quedó en el olvido. Ay, un excelente manejo para un abrazo y todo olvidado. Todo olvidado. ¿Cuántos fueron? ¿Fueron 300, no? Sí. 300 móviles. Así mismo. Entonces, fíjense que yo creo que es algo que viene a la recordación. Todo el mundo realmente lo tiene presente en su mente. Ese selfie lo relaciona con la marca, que es lo más importante. No pasó al olvido. Porque tú puedes hacer un intento, una activación de ese tipo y que nadie recuerde. ¿Y con qué fue? ¿Con qué dispositivo fue que ella lo hizo? Fue la última vez que vimos sonreír a Kevin Spacey. Sí, yo creo que sí. Y creo que lo borraron del selfie también. Yo creo que sí. Y le deben dar por ahí algo que lo hayan borrado. Sí. Señores, y recuerden que también este fue el año donde Barack Obama trató de hacer la apertura hacia Cuba. Digo trató porque después ganó Trump y lo echó todo para atrás. Todo para atrás. Eso fue en el 2015. Tráigame un listado de todo lo que Obama hizo. Exacto. Sí. Vamos a empezar a dele desmontar. a todo para atrás, por favor. Pero fue algo muy importante en la industria publicitaria porque fue la primera vez que un holding importante, como el caso de WPP, dijo, voy para Cuba. Sí. Y anunció que iba a establecer sus oficinas allá. Luego le siguieron los pasos, varias internacionales también. Realmente no sabemos en qué está el asunto. Nadie se ha atrevido a decir cerré ni nada por el estilo. Pero lo que se esperaba, a dónde estuviéramos a estas alturas, recuerden que nosotros mismos lo dijimos, señores, pero qué bien. Ahora sí estamos en problemas porque Cuba con su apertura, imagínate que estas agencias están llegando allá. No ha pasado nada. Porque todo depende de la política internacional y en este caso Donald Trump ha echado para atrás muchos de los avances que se habían realizado. Entonces, todavía sigue siendo, yo digo que un territorio sin explorar en su totalidad, claro. Lo que es abrir o empezar operaciones en Cuba. Debe ser un experimento bastante interesante cuando se habilite, pero esa fue la noticia del momento y ya lamentablemente se desinfló. Ese experimento es como para llevar a una universidad. Sí. Una cosa, Stanford. ¿Cuál es la universidad más prestigiosa en temas de sociología, conducta del consumidor, algo así, Harvard? Porque, a ver, estamos hablando de un país que no conoce la publicidad. No. Porque y tú no puedes venir con las mismas estrategias que tú usas en otros sitios. Porque desde los años 60 está detenido en el tiempo. Entonces no hay libre empresa. Como no hay libre empresa, no existe la colocación publicitaria. Estamos hablando de que usted pone Cuba TV en los canales aquí en la televisión de aquí. Tú lo que ves es propaganda estatal. Sí. Entonces, sí, es que yo creo que ni siquiera ha llegado la publicidad per se, porque recordemos que la publicidad evolucionó a partir de los años 60. Exacto. Era algo muy rudimentario. A partir de los 60, con la televisión y la radio, es que evoluciona y de ahí da paso a todo lo que hemos visto hoy en día. Entonces sería súper interesante verlo, porque si bien es cierto que la industria no existe, pero el consumidor no se quedó en el 60. No, así es. El consumidor evolucionó. Entonces, a lo mejor no ha evolucionado a los niveles que está en Estados Unidos, en Europa o en República Dominicana, pero de que ha evolucionado. Y tiene móviles, y chatea, y usa internet, y recibe información y bombardeo por ahí. Entonces, ¿cómo llegarle a un público en esas condiciones? Eso debe ser de un PhD, sí. De PhD. Y sobre todo de cómo se haría la apertura, aquí con hipótesis, porque recordemos que aunque hay internet, está restringido. Por ejemplo, conocemos personas que tuitean desde SMS allá. Entonces, hay un tema todavía, pero como dice José Luis, será un experimento interesante y ver cómo tratar a ese consumidor. Eso es como que tú llegues a un sitio inimaginable en el planeta Tierra, de cómo tú con tus conocimientos de marketing, de publicidad,
y acostumbrado a hablarle a un consumidor que, como bien tú dices, está bien informado, a personas que por qué medio va a ser el mejor entrarle cuando haya una cierta apertura. Entonces es un reto bastante fuerte. Bueno, señores, y ya aquí en el país, en el 2013, arranca el Future of Advertising, con un evento que no ha parado, realizándose todos los años, dándole cada vez mayor importancia a los conferencistas que van trayendo, y apertura e innovación a lo que es la industria. Y también los Workshop Experience de Carlos Suárez en el 2017 empiezan, que ya son a audiencias un poco más pequeñas, claro, más especializadas también, pero también como eventos bastante importantes que han ayudado a que vaya innovando la industria. Y yo creo que una de las noticias más importantes, que ahí fue un cambio bastante fuerte, porque sobre todo tiene mucho que ver con la historia de la publicidad local, fue cuando en el 2018 se anunció que Johan Rubicam se convertía en Publicis. Sí. Es decir, una de las agencias icónicas de nuestro país, de mayor prestigio, del manejo de marcas sumamente importantes, locales, viene y hace este cambio a Publicis, y la verdad, bueno, hemos visto cómo todavía sigue en evolución lo que es el grupo Peña de Filló luego de ese importante anuncio. Sí. Bueno, señores, y tenemos que hablar del Super Bowl. Vamos a hablar a manera de económica de lo que fue evolucionando el precio del Super Bowl durante esta década. Miren, señores, para que ustedes tengan una idea, en la década anterior cerramos con 3.1 millones de dólares por 30 segundos, ¿verdad? Pues 3.2. 3.1. Pero en el 2010 dio un bajón y bajó a 2.7 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Por 30 segundos. Recuerden que este año anunciamos que cerramos en 5.6 millones de dólares. Sí. El incremento ha sido bastante fuerte en una década, tomando en cuenta en que hubo algunos años que se quedó estático. Por ejemplo, en el 2013 y el 2014 se mantuvo en 4 millones de dólares por 30 segundos. Recuerden que siempre, sobre todo cuando hay unos incrementos de precio bastante fuertes, hay marcas que dicen el año siguiente no voy a colocar publicidad. Entonces eso hace que los precios se mantengan o se reduzcan. En este caso en ningún momento se redujeron, sino que se mantuvieron. Sí. Y en otro periodo también que se mantuvo más o menos estático fue tanto en el 2016, 2017 y 2018, que se mantuvo alrededor de los 5 millones de dólares. Subía un poquito, bajaba un poquito, pero ya hubo este gran salto que fue ahora en el cierre del 2019, que fue en 5.6 millones de dólares. Entonces, estamos viendo que realmente fue un incremento que es bastante contundente en lo que es la venta de los 30 segundos del Super Bowl, recordando que acabamos de decir que la televisión tradicional está perdiendo popularidad. Sí. Sin embargo, fíjense que el tema es el contenido. Sí. Es decir, es un evento que es importante todavía, que tiene relevancia, que aunque es fútbol americano, todos los ojos del mundo están sobre eso por diferentes audiencias, ya sean los comerciales, ya sea el medio tiempo, ya sea el juego en sí, pero sigue teniendo relevancia para los anunciantes. No podemos negar que las mismas cadenas han cambiado los paquetes, sí, agregando plataformas digitales, agregando otros beneficios de publicidad exterior en la ciudad donde se realizan, eventos que se vayan a realizar que sean paralelos al Super Bowl y demás, para ser más atractivos a los anunciantes. Pero definitivamente, por lo menos hay expectativa de que el año que viene, si le va bien a este Super Bowl, vaya a incrementarse de nuevo lo que es el precio de la publicidad. Increíble. Bueno, señores, y tenemos que hablar sobre los comerciales internacionales de la década. Y en el 2010, el mejor anuncio del año fue este anuncio de Old Spice. Recuerden, de el hombre que puedes oler, ¿ok? Que fue realizado por la agencia Wieden & Kennedy, que creo que fue una de las agencias que tuvo mayor éxito durante la década completa, porque en el 2011 también tuvo el mejor comercial con un anuncio para Chrysler. Pero recuerdo también que esta misma agencia empezó a hacer cambios bastante drásticos para las propuestas a Procter & Gamble, donde el mejor anuncio fue en el 2012 el mejor trabajo, que fue un anuncio relacionado con el Día de la Madre.
Recuerden que era un anuncio donde aparecían estas madres que son las madres de atletas y Sí. demás, y la verdad que eso enganchó muchísimo. Muy bien. También cuando nos vamos ya mencionando marcas que dicen que no hacen publicidad, por el caso de Apple, por ejemplo, ajá. que en el 2014 tuvo el mejor comercial, y luego en el 2015 Leo Burnett con un comercial que hasta el día de hoy se comenta mucho, que es Como una chica, que es claro. de Always, donde Sí. ya empezaron a verse marcas trabajando con la equidad de género, Sí. hablando de Un poco de activismo, ¿no? Ajá, temas que realmente le interesaban a sus consumidores. Marcas que fueron arriesgadas al principio y algo que ya se ha convertido como en algo cotidiano, donde las marcas ya no necesariamente tienen que arriesgarse, sino que el riesgo es que no tengan una posición frente a un tema X. Ahora mismo esa es la exigencia del consumidor, es decir, cuál es tu posición frente a este tema. Y también siguiendo con esto, recuerdo que en el Ad Council, que es este consejo de anuncios que hay en los Estados Unidos, también tuvo un comercial que fue un poco, llamó mucho la atención y tuvo sus personas que lo apoyaron y personas que y los detractores también, que decía que el amor no tiene etiquetas. En el 2016, Love Has no Labels. En el 2017 este comercial se pasó en el Super Bowl, que era de Squarespace, que son estos lugares donde tú puedes almacenar sitios, y era sobre John Malkovich, o sea, johnmalkovich.com. Luego también en el 2018 fue Procter & Gamble con un comercial que se llamaba La Conversación. Estos fueron los mejores comerciales de la década. La verdad que creo que hubo una excelente ejecución, fueron bastante llamativos y demás. Y algo importante también que tenemos que hablar es que estos comerciales, ya vieron que hablaban de activismo y demás, hicieron y lograron que se activara una nueva categoría en Cannes, que son los Glass Lions. Los Glass. Que realmente empezaron siendo unos premios muy enfocados a la equidad de género, pero han ido evolucionando para premiar en diferentes categorías a empresas que apoyan a través de su comunicación alguna causa en específico. Entonces, estos cambios en la comunicación han hecho que también vaya evolucionando lo que son los premios de Cannes. Mira, Erika, y hablando de premios y de todo esto, quiero hacer una mención especial en este instante a Top Brand. Claro, en República también. Dominicana, que ha tenido en la última década 4 ediciones. Exactamente. 4 ediciones Top Brand, el libro de las marcas, una idea que viene directamente desde Inglaterra y que ha sido muy exitosa para la República Dominicana en sus ediciones. Es vamos a decir, una reunión de marcas donde se hace la historia de estas marcas. Es evaluada por una serie de expertos en la República Dominicana y la verdad es que ha dado muchos resultados y ha tenido 4 ediciones en esta década y la verdad es que ha sido muy exitosa. Y es muy importante eso que comentas, Rafa, porque es algo de prestigio para todas las marcas que participan en esta publicación. El tú salir en Top Brands realmente le da prestigio a tu marca, la valora y la verdad que no es fácil, no es un trabajo fácil recopilar eso y sobre todo que hay muchos profesionales de prestigio que también participan en la selección de esas marcas. Claro, Así mismo. Así que vamos a una pausa comercial, seguimos conversando con Erika Valenzuela en un ratito.